Hoy voy a hablar de mucha política, sobre todo de Batman y su relación con la política, la cultura o la manifestación de cualquier actividad creativa que traslada las emociones, sentimientos y percepciones que tiene el creativo de su entorno es indisociable de la crítica social y política. La expresión yo soy apolítico denota la estupidez de quien la dice. Si por ejemplo te quejas de una subida de precio o de que la lista de espera para ir al médico es muy larga, entonces estás emitiendo una crítica política. Y todos nosotros hacemos política las 24 horas al día. Ahora mismo estoy haciendo política. De modo que es absurdo decir que un artista no hace política. O todavía peor, que es imparcial. En la política no existe la imparcialidad, y tampoco en el arte. Y aunque encontremos al artista más cobarde que decida no mojarse e intentar contentar a todas las formas de pensar, eso también es hacer política. Es decir, si digo que estoy a favor de la democracia, es política. Si digo que estoy en contra, es política. Y si me callo y no digo nada, también es política. De modo que todas las obras artísticas, en mayor o menor medida, difunden ideas políticas. Por ejemplo, en la película de Lawrence de Arabia, cuando Gil Parrondo en la escenografía del despacho del ministro lo ornamenta con motivos bélicos, está difundiendo un mensaje: la guerra la hacen los políticos. Cuando en The Karate Kid, el remake estrenado en 2009, no se respeta la nacionalidad japonesa del maestro y lo convierten en chino, no solo hay una intencionalidad comercial de entrar en el mercado chino, sino también de mostrar a China como país amigable, porque en ese año las relaciones con Norteamérica son buenas, y ya veremos qué pasa en la próxima película que se estrenará en 2025. Del mismo modo, cuando en Viuda Negra, la película de Marvel estrenada en 2021, te habla de la amenaza comunista y la sitúa en Cuba y China queda fuera de esa amenaza, no hay que ser muy inteligente para saber que ahora mismo Cuba no representa ninguna amenaza para el mundo. En el peor de los casos la representaría China, pero por cuestiones de mercado, y que es lo mismo que decir de política, conviene relacionar el comunismo con Cuba, pero no con China. En el cómic pasa exactamente lo mismo. En sus páginas encontramos el reflejo político del autor y de la sociedad que le ha tocado vivir. Pongo el ejemplo de Batman, como también podría poner el de Spider-Man. Recordar cómo en este último, en la etapa escrita por Stan Lee, Peter Parker dice la frase de no sé quiénes son más valientes, aquellos que van voluntarios a la guerra del Vietnam o aquellos que se quedan en casa para protestar. Stan Lee está haciendo política y no está siendo neutral, aunque lo parezca. Está poniendo a la misma altura a los estudiantes que se manifiestan con los militares que mueren en la guerra, de modo que a esas manifestaciones les está dando una importancia suprema. Y voy a poner otro ejemplo idéntico pero con mensaje contrario, que se puede ver en la serie para televisión de Smallville, cuando un personaje, el novio de Lana y enemigo de Clark Kent, se alista voluntario en los Marines, creo que la temporada tercera o cuarta, emitida en 2003 o 2004, justo cuando la guerra de Irak. Entonces Clark hace una crítica negativa contra el militar por sus problemas con él en el pasado, y el padre de Clark le corrige y le dice que no importa lo mal que esta persona se hubiera portado en su pasado, ahora es alguien que arriesga su vida para que la libertad y la democracia sigan existiendo, un reclamo a favor de la guerra. Las historietas de Batman no son diferentes, y podría haber escogido Wonder Woman, Aquaman o Los Vengadores, y da lo mismo el año en que se publicaran. En 1979, Dennis O'Neil y Frank Miller publicaron Se busca Santa Claus, vivo o muerto. Es una historia de tono navideño centrada en la contrición, en la indulgencia y en los prejuicios. Batman descubre que el empleado como Santa Claus en un gran almacén es un antiguo delincuente y tiene la convicción de que ha cogido ese puesto de trabajo para planear un robo. Batman lo deja todo, incluido celebrar la Navidad, para ponerse a hacer el trabajo de guardia jurado en unos grandes almacenes. Se preocupa más que unos multimillonarios les pueda robar un tipo disfrazado de Santa Claus que el resto de desdichas que ocurren en Gotham, como si esa empresa no dispusiera de un ejército de guardias jurados, cajas fuertes o seguro antirrobo. Esto es política. El delincuente no está amenazando a unos accionistas millonarios y a unos grandes almacenes, está amenazando al capitalismo, la columna vertebral donde se sustenta la ética de América. Independientemente de su contenido, esta historieta es una obra maestra. Sucede igual en la serie para televisión Las aventuras de Batman, donde al Joker le da por robar bancos y a Batman por ser el defensor de los bancos, como si estas entidades no tuvieran seguridad de sobra o cajas fuertes infranqueables. Pero el banco es un símbolo capitalista, y si roban al banco, roban a todo el país, como a los western, cuando roban un banco y entonces toda la población se une para salir a perseguir a los ladrones.
sin importar que haya guardia, sheriff con ayudantes o ejército, porque todos somos el banco. Pero vayamos más atrás en el tiempo y fijémonos en La troupe del payaso, elaborada por Borkane a finales de los 40. En ella unos payasos que actúan en fiestas de ricos aprovechan la actuación para robar. Después de que dos mansiones de multimillonarios sean desvalijadas, Batman lo deja todo para dedicarse a proteger las mansiones de los millonarios. Es política porque gracias a estos millonarios y a sus empresas hay trabajo y bienestar, que menos que nos preocupemos también por su bienestar. En El odio del verdugo encapuchado, realizada por Carmine Infantino en 1960, Batman se dirige a un sospechoso de robo y le dice: «Vas a venir conmigo a la policía. Si no has hecho nada malo, no debes temer nada». Y apuntilla: «Estoy realizando una detención legal y te resistes a ella. Me obligas a entrar en acción». En esa frase se legitimiza a los justicieros, un tema que fue debate en aquella época y se advirtió en la proliferación de películas que trataron el tema. Las protagonizadas por Charles Bronson fueron las más populares. El debate lo que pretendía era cuestionar el sistema judicial y policial, al que se consideraba ineficaz por el aumento de violencia. Era hacer política. Una noche de calor en Gotham City, también publicado en los años 60, es una obra pedagógica que homenajea la labor de los bomberos, elaborada por Mike Friedrich, Ivan Novick y Dick Giordano. En ella un bombero dice: «La mitad de nuestras llamadas de esta semana han sido falsas, nos cuesta $500 cada salida por nada, y luego la ciudad dice que no tiene dinero cuando pedimos un aumento de sueldo». Solo en este bocadillo ya hay varias reivindicaciones. La crítica a aquellos ciudadanos que llaman por nada o que no se toman en serio la labor de un bombero, el mensaje del coste que significa un servicio público y la mala valoración que se tiene de ese servicio. También es hacer política, se habla de impuestos y servicios públicos. Podríamos estar eternamente poniendo ejemplos, y solo de Batman. La cultura es un vehículo pedagógico con el que gobiernos, entidades privadas o artistas pretenden educar a la población en unos valores éticos, pero también ideológicos. Y no es malo, solamente es humano. Pero como lectores debemos ser capaces de reflexionar sobre lo que nos digan y hacer nuestros propios juicios de valor y no repetir consigna, porque lo hagan Batman, Superman, nuestro superhéroe favorito o nuestro futbolista preferido. Sí, señor, total, grande Zanoletti, Expediente Z. ¿Abrochando algún folio añadido al expediente? A ver, es que lo que está comentando Juanjo me ha recordado a cuando yo era adolescente y a mi familia no le gustaba mucho que yo leyera el jueves porque decían que eso era muy casi comunista o algo así, que era muy político el jueves Sí. en líneas generales. Y yo leía el jueves, pero luego veía otras cosas en la televisión, series, películas y tal, y yo pensaba más o menos lo que está haciendo Juanjo, y yo, político es todo. O sea. Sí, total. Javier, ¿estamos de acuerdo? ¿Folio? Sí, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas tipo como el cómic americano, obviamente, hombre, ha pasado época en que no se metían en nada, pero obviamente estamos hablando de muchas décadas de cómic y claro que siempre ha tenido su refilonaco ahí de meter muchas cosas, claro. Sí, señor. Pues